Acueductos, calzadas y arcos romanos. Un acueducto se define como un conducto artificial para trasladar agua desde una fuente de abastecimiento y que puede ser utilizada para consumo en viviendas, riego o recolecta y para transportar aguas residuales. El primer acueducto se llamó Yerwan, construido en el año 700 a.C. en Nínive, capital de Asiria. En esa misma época, Ezequías, rey de Judá, planificó y construyó un sistema de abastecimiento de agua de 30 kilómetros de longitud para la ciudad de Jerusalén. En el año 145 a.C., el pretor Marcio construyó el primer acueducto que transportaba agua a nivel del suelo, con 90 kilómetros de longitud, llamado Aqua Marcia. Durante sus invasiones a diferentes zonas de Europa, como Francia, España, Turquía y Alemania, los romanos construyeron varios acueductos. En esta última región, el acueducto de Eiffel, el más grande conocido de esa época, de 130 kilómetros de largo, desde la zona alemana de Eiffel hasta Colonia después de su caída. Los acueductos del área de su jurisdicción dejaron de funcionar entre el año 500 y 1500 después de Cristo. Entre los acueductos que más destacaban del Imperio Romano era el de Nimes, el de Tiarnes y el de Abarracín. En Nimes contaban con el río Gar a 5 kilómetros al norte y un manantial a 21 kilómetros de distancia. Para que esta agua pudiera llegar a la ciudad construyeron un canal. Para evitar que el canal se obstruyera o se fracturara por la presión del agua, lo diseñaron con una pendiente de 10 centímetros por kilómetro. Una dificultad existente fue que no podían hacer la construcción de manera recta, pues tendrían que hacer caminos subterráneos o más arquerías, que era algo imposible, por lo cual optaron por rodear el camino. En el piso de los acueductos se encontraban piedras gruesas y sobre este hormigón romano. Sobre la base habían encofrados de madera para poder alzar los muros laterales y estaba cubierto por una cimbra, que es una estructura auxiliar que sirve para sostener provisionalmente el peso de un arco o bóveda. Todo estaba impermeabilizado mediante un mortero formado de cádiz y cerámica molida. Cuando el agua llegaba a la ciudad donde era deseada, la concentraban en un punto donde la distribuían por medio de diversas conducciones y el agua sobrante era evacuada. Con esto se evitaban los malos olores y enfermedades. Podemos apreciar cómo habían diferentes conductos en las paredes que distribuían el agua a la ciudad, pero lo que más destaca son los 3 agujeros grandes en el piso, ya que por ahí se evacuaba el agua. El acueducto de Tiarnes. A 4 kilómetros de distancia de esta ciudad existía un manantial que los suministraba de agua. Planificaron un canal de 6 kilómetros de longitud. Todo estaba excavado en la roca y gran parte del canal estaba cubierto por losas o tablones de madera. Acueducto de Albarracín. Construyeron un acueducto de 25 kilómetros. Estaba hecho por túneles a poca distancia de las paredes de la roca, pero por la inconsistencia de esta dificultaba crear pozos de registro, que eran ideados para darles mantenimiento a los acueductos, por lo que tuvieron que crear registros en forma de ventanas. Además, otra dificultad fue que una gran meseta se interpuso en el camino del acueducto, pero era imposible rodearla por la forma de las vertientes que separa el río, por lo que tuvieron que perforar la meseta haciendo una cavidad de 5 kilómetros de largo. La distancia que existía entre cada pozo era de 50 metros, por lo que se ejecutaron alrededor de unos 100 pozos de aproximadamente 60 metros de profundidad. Eso supone unos 35.000 metros cúbicos de roca excavada a mano. Calzadas. La calzada romana era el modelo de camino usado por Roma para la vertebración de su imperio. Una de las premisas de los ingenieros romanos era la ejecución de obras usando las mejores técnicas y materiales, con el objetivo de realizar construcciones que con el mínimo mantenimiento perdurarán en el tiempo, pensando en la eternidad del imperio. Conforme a ello, la edificación de la calzada romana se inició en el año 312 a.C. y partiendo desde el foro, como el centro del poder, se extendió en dirección norte, sur, este y oeste, por 100.000 kilómetros hasta lo más lejano confines del imperio. Así, antes de comenzar su elaboración, se trazaba la ruta tomando en cuenta todos los obstáculos presentes en la vía,
De esta manera, los obreros romanos deforestaban y explanaban el terreno. Luego, delimitaban el ancho mediante la construcción de unos bordes a lo largo de la calzada. Seguidamente se esparcía una capa de piedra, la cual se rellenaba con arena. Posteriormente se comprimía para crear un manto resistente al peso. Y como paso final, se procedía a traducir el camino utilizando cantos rodados, adoquines o piedras talladas de forma irregular. Cabe destacar que las calzadas de la cultura romana poseían puntos para marcar las distancias recorridas, llamadas piedras millares. La Vía Augusta. La red viaria fue utilizada por el ejército en la conquista de territorios y gracias a ella se podían movilizar grandes efectivos con una rapidez nunca vista hasta entonces. En la calzada romana más larga de toda la península ibérica, con un recorrido total aproximado de 1500 kilómetros desde los Pirineos hasta Cádiz, lo que se añade a un excepcional interés histórico, cultural e incluso religioso, al ya inherente interés recreativo y turístico que representa. El arco romano es un constructivo con una directriz en forma poligonal, el cual salva el espacio que hay entre dos pilares o muros, depositando toda la carga que soporta el arco en apoyos mediante una fuerza oblicua. Los romanos hacían poco uso del arco, ya que solo era usado para estructuras como tumbas y alcantarillas, las cuales estaban bajo una presión externa. Sin embargo, estas mismas estructuras formarían una parte esencial en la estructura de los edificios. Estos arcos funcionaban como un conjunto de elementos que transmitían las cargas, ya sean propias o provenientes de otros elementos, hasta los muros o pilares que los soportaban. Los arcos están conformados por dovelas, las cuales son piezas con forma de cuña, que se caracterizan por su disposición radial. A la dovela del centro se le conoce como clave, mientras que las dovelas de los extremos, las cuales son las que reciben la mayor parte del peso, se les conoce como salmo. La parte inferior de una dovela se le conoce como intrados y la parte exterior se llama extrados. Estas estructuras requerían el uso de materiales los cuales tuvieran la capacidad de resistir a la compresión y un poco a la tracción, por lo que por lo general se usaban materiales como la piedra tallada en bloques, adobe o ladrillo. Los romanos, al pasar de los años, han logrado avances, que como pudimos comprobar, en el pasado fue algo que les resultó muy funcional. Tanto los arcos, como las calzadas y los acueductos son la esencia de elementos indispensables que podemos ver hoy en día en todas partes. No hay duda que de ellos aún nos queda mucho por descubrir.